Esta mañana quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. A partir del verso 17, quiero leer contigo la palabra de Dios y ministrar a tu corazón en esta mañana. Una palabra titulada Consumado es. Consumado es. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 17 en adelante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuevamente el versículo 30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amado hermano, Jesús declara en la cruz esta palabra, esta frase, diciendo: consumado es. Estas palabras indican el cumplimiento de una misión, indican la culminación de una obra. Estas palabras indican la conclusión de un objetivo. Cuando Jesús estaba en sus últimas horas con un cuerpo terreno, antes de partir y entregar su vida en la cruz del Calvario, Él exclama, proclama estas palabras, esta frase, diciendo: consumado es. Porque Él había concluido su obra, Él había terminado su misión. Él había llegado al objetivo. Él podía decir tranquilamente: he concluido esta obra, está consumado, todo está hecho, todo aquello para lo cual he venido a esta tierra está hecho, se ha cumplido, consumado es. El Señor Jesús proclamó estas palabras, así también como el apóstol Pablo, cuando escribe en su segunda epístola a Timoteo, un poco antes de partir, un poco antes de morir, él escribe a Timoteo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las mismas expresiones. El apóstol Pablo había concluido con el propósito que Dios había entregado a su vida. El apóstol Pablo había concluido su obra sobre la faz de la tierra al escribir a Timoteo con paz en su corazón, que todo aquello para lo cual ha sido llamado, él concluyó, él lo realizó. Él podía decir: misión cumplida. De esa misma manera nuestro Señor y Salvador dijo en la cruz: consumado es. Y eso denota la satisfacción de Jesús por haber concluido con éxito su dura e inigualable misión.
En Isaías capítulo 53, el versículo 11, dice así, cuando habla del siervo sufridor: verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. En el capítulo 53 de Isaías, cuando describe las flagelaciones, los sufrimientos de Jesucristo, siendo llevado como una oveja muda al matadero, llevando sobre sí todas nuestras enfermedades y dolores, el versículo 11 dice que todo ese sufrimiento, llegado a la conclusión de él verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque el resultado, porque la cosecha que él conseguirá con la aflicción de su alma, el fruto que él tendrá, será un fruto abundante. Será un fruto que, como dicho Abraham, no se podrá contar así como las estrellas de los cielos, no se podrá contar así como las arenas del mar. Un fruto incalculable, incontable. Jesús, diciendo consumado es, él estaba declarando la satisfacción que había en su ser por concluir la obra. Y en esta mañana, mi querido hermano, yo quiero hablar contigo sobre esta consumación. Quiero hablar contigo sobre la misión de Jesús. La misión de Jesús se había gestado, se había iniciado de esta manera. De esta manera. El primer punto del mensaje: en la eternidad. En la eternidad. Abra conmigo su Biblia en la primera carta de Pedro, en su capítulo primero. Primera carta de Pedro, en su capítulo primero. Primera epístola de Pedro, capítulo primero, versículo 18 en adelante, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amado hermano, la sangre de Cristo Jesús ya fue destinado para ser derramado por la humanidad antes de la fundación del mundo. La misión de Jesús se gestó, se inició en la eternidad. La misión de Jesús ya inició, ya se gestó antes de que nuestros ojos pudieran ver y contemplar toda la creación, todo el cosmos, todo el universo. La misión de Jesús inició antes de la fundación del mundo. Esta obra inició en la eternidad. En la eternidad, mi querido hermano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habían decidido crear los cielos y la tierra, y habían decidido crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. Podemos ver claramente eso en el libro de Génesis. Dios crea todos los cielos y la tierra, el cosmos, el universo, y de repente, en una creación especial, la Trinidad comparte una misma sensación, un mismo deseo, y lo declara en su palabra diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y ese texto nos denota que Dios tuvo una participación especial, una obra especial para realizar al hombre, para realizar a la mujer. Lo formó del polvo de la tierra, sopló en sus narices, fue el soplo de la vida, y el hombre pasó a ser un alma viviente, pasó a existir, pasó a vivir. Y Dios, ya en la eternidad, Él había deseado crear al hombre. Él había deseado impartir su amor. Él había deseado realizar una obra prima al crear al hombre, al crearlo como un ser único, único porque fue creado según su imagen, según su semejanza. La palabra de Dios dice que Dios es amor, y una de las mayores expresiones del amor es la libertad. Y Dios había decidido dar libertad al hombre que había creado. Ya en la eternidad, yo estoy hablando antes de que todo se formase. Cuando Dios comenzó a programar, cuando Dios comenzó a establecer la creación del hombre, Dios decidió amarlo. Dios decidió darse de sí mismo al hombre, amándole. Y una de las mayores expresiones del amor es la libertad. Quien ama da libertad.
Quien ama deja libre a la persona para que corresponda a ese amor. El amor no es algo impuesto. El amor no es algo que debe ser colocado para la otra persona como una obligación, como un peso. Es algo conquistado. Es algo que comienza con la libertad que uno le da a la otra persona y la otra persona decide corresponder a ese amor. Y Dios decidió amar al hombre. Dios decidió darle esa libertad para que el hombre pudiese también elegir amar a Dios. Y usted sabe que Dios en su omnisciencia, Él ya sabía el camino que el hombre elegiría. Dios había colocado al hombre en el jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios en su omnisciencia, Él ya sabía el camino que el hombre tomaría. Y es ahí en donde nosotros sabemos que el problema se introdujo en los genes del hombre. El problema se introdujo, el problema llamado pecado que produjo un mayor problema llamado separación de Dios, se introdujo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y a partir de ahí el hombre se separó de Dios. Y Dios ya sabía que esto acontecería. Y es ahí en donde yo te digo, mi amado hermano, que antes, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya se dispuso para resolver ese problema. Porque Dios ya sabía que el hombre le daría las espaldas y le rechazaría, que el hombre mal utilizaría esa libertad. Pero aún así Dios corrió el riesgo de crearlo porque Él es amor y da libertad. Y había que resolver ese problema, porque el hombre sin Dios, lejos de Dios, él cada día iba muriendo. Él cada día iba contaminando su vida, su corazón, con el pecado y con las cosas que esto acarrearía. Y ahí, hermanos, ahí, en la eternidad, Jesús dispuso su sangre, su vida inocente, para pagar la deuda que contrajo la humanidad con la justicia divina. Ya en la eternidad, Jesucristo se dispuso para pagar esa deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos pecaron. Y es ahí donde Jesús en la eternidad, mi querido hermano, Él decidió pagar el precio. Pedro es muy claro diciendo, antes de la fundación del mundo ya fue destinado, predestinado, que Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, entregase su vida por ti y por mí. Entonces Jesús, antes de que todo se formase, Él ya sabía que en algún día, que en alguna fecha específica, que en algún tiempo agendado por el Padre, Él tendría que venir y entregar su vida en la cruz. Él ya sabía, antes que todo eso existiese, Él ya sabía que ese día llegaría. Él ya sabía que ese tiempo llegaría y tocaría la puerta de su casa. Él ya sabía que debía dejar el trono de su reino celestial. Él ya sabía que debía dejar la adoración de los seres angelicales, de los querubines y serafines, para venir a este lugar y entregar su vida. Él lo sabía antes de la fundación del mundo. Él lo sabía. Segundo punto del mensaje: en la tierra. En la tierra. Y de hecho, así como Dios había planificado, Él creó los cielos y la tierra y plantó un huerto en Edén, que significa placer, en un lugar de placer, en un lugar de plenitud, de gozo. Y Él colocó al hombre que había creado conforme a su imagen y semejanza. Dios creó todo lo que nuestros ojos hoy conocen, todo lo que podemos percibir, Él lo creó. Y una vez todo creado, plantó un jardín, un huerto en el Edén. Y ahí colocó al hombre que había creado con tanto cariño, con tanto amor, en quien había soplado el aliento de vida. Dios comenzó a realizar aquello que había programado en la eternidad. Y de hecho el hombre decidió dar las espaldas a Dios. El hombre decidió ceder a la tentación. El hombre decidió tomar un atajo. El hombre decidió querer ser igual a Dios, pero por el camino incorrecto. El hombre decidió alcanzar y codiciar la sabiduría, pero por el camino incorrecto. Y se consumó el pecado. El pecado entró en la humanidad. Y el pecado produjo 4 separaciones. El pecado primeramente separó al hombre de su creador, de Dios. A partir de aquel día en la tierra,
en la humanidad, el hombre comenzó a caminar cada vez más lejos de Dios, según sus propios ideales, según sus propios conceptos, según su propia ideología, pero cada vez más distante de Dios. El pecado apartó al hombre de sí mismo. Comenzaron los problemas en la estima del hombre, baja autoestima, alta autoestima. Comenzó al hombre a separarse de sí mismo, a no entenderse a sí mismo, a tener problemas consigo mismo y a querer quitarse la vida por no querer vivirla. El pecado produjo una separación del hombre con su prójimo. Entró el egoísmo, entró la envidia, entró la codicia. Y a partir de aquel momento el hombre comenzó a despreciar a su prójimo. Comenzó a mirar su propia vida y comenzó a ver el dicho: cada uno para sí y Dios para todos. El pecado separó al hombre del hombre. Y el pecado separó al hombre de la creación. A partir de ahí el hombre comenzó a destruir la creación maravillosa de Dios. Eso produjo el pecado. Eso estaba aconteciendo en la tierra. Todo aquello que Dios en su omnisciencia ya sabía. Y es ahí donde en la tierra Dios levanta a Abraham y a los patriarcas. Dios hace un pacto con Abraham. Dios prueba a Abraham. Y cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Cuando Dios prueba el corazón de Abraham, haciendo la salvedad de que Dios nunca aceptó un sacrificio de hombres, sacrificio humano. Eso no es cosa de Dios, eso es cosa del demonio, es cosa del diablo. Y Dios había probado a Abraham, y Abraham se fue hasta el monte, y cuando estaba por sacrificar a su hijo, por causa del pacto que tenía con Dios, la Biblia dice que un ángel lo gritó desde el cielo y dice: Abraham, detente, no hagas mal al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Y ahí Dios entre líneas estaba diciendo: por cuanto tú no me negaste a tu hijo, a tu único, yo también no negaré a la humanidad a mi hijo único. Abraham dio la legalidad en la tierra para que Jesucristo sea enviado. Abraham, como el padre de la fe, él se dispuso a entregar su unigénito para Dios. Y Dios dice: si este hombre es capaz de entregar su unigénito, yo no lo negaré el mío. Yo entregaré mi unigénito por la humanidad. Y Dios hace un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Dios hace el pacto de la promesa a Israel como nación. Y usted sabe que Israel habita 430 años en Egipto, cautivo, preso. Y Dios levanta a Moisés y al pueblo de Israel, en donde Dios ordena el cordero pascual, el cordero de la Pascua, que sea sacrificado antes de la salida de Egipto. Cada familia debía sacrificar un cordero, debía pintar los marcos de su puerta con la sangre, señal de salvación, para que la muerte no entrase en aquella familia, para que no tomase el primogénito de las familias hebreas. Y Dios había hecho un pacto con Israel y levanta a Moisés y libera a su pueblo de la esclavitud. Todo esto estaba aconteciendo en la historia. Luego Dios levanta a Israel y lo lleva a la tierra prometida. Dios establece el tabernáculo, Dios establece el sacerdocio, Dios establece un sistema de culto, Dios establece un sistema en el que Él pudiese relacionarse con su creación, con sus hijos, con sus amados. Dios le dice a Moisés: Moisés, hazme un tabernáculo para que yo habite en medio de mi pueblo. Dios deseaba relacionarse con su pueblo. Luego, pasando el tiempo, Dios, levantando el reino de Israel, se levanta el reino glorioso de David, de Salomón, de tantos reyes. Y Dios continuaba haciendo maravillas, señales, prodigios. Dios continuaba lanzando señales a la humanidad de que un día aquello que fue programado en la eternidad, un día acontecería en la tierra. De que aquello que fue programado en el Cronos, un día acontecería. Un día acontecería en el Cronos, aquí, en nuestro tiempo cronológico. Aquello que fue programado en el tiempo de Dios, en el Kairos. Y la historia de la humanidad iba aconteciendo y pasando. Después el pueblo de Dios entró en cautiverio y luego retornó a Judá. Y ahí aconteció la restauración del templo. Se restauró el templo, se restauró el culto a Dios. Y todo eso acontecía en la tierra, mi amado hermano. Y Jesús estaba en los cielos. Jesús estaba en el trono de Dios. Pero aquí en la tierra, los hombres comenzaban a recibir señales.
de que un día aquel que destinó su sangre para entregar por la humanidad, un día Él vendría. Ya desde Génesis, mi amado hermano, si usted toma la Biblia, si usted lo exprime con todas sus fuerzas, de ellas saldrán 5 letras y formarán el nombre llamado Jesús. La Biblia entera habla de Jesús, mi hermano. Dios, en su inmenso poder, amor, Él decidió revelarnos a nosotros desde Génesis a Apocalipsis, de que un día este Salvador, este hombre, este Dios que había decidido y destinado su sangre en favor de la humanidad, un día Él vendría. Mi amado hermano, por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la resurrección y la vida. Él es el dador de la vida. No hay otro fuera de Él. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre. Y toda la Biblia habla de Él. Mientras en la tierra pasaban los años y los acontecimientos eran los mencionados anteriormente, Jesús estaba en el cielo, en el reino de Dios, que tenía características totalmente diferentes. En cuanto nosotros en la humanidad veíamos que todo eso acontecía, Jesús estaba en los cielos, en un ambiente diferente. En los cielos la gloria de Dios era la luz en el reino de Dios, mientras en la tierra había tinieblas. En el reino de Dios donde Jesús estaba, los querubines, los serafines, los seres angelicales hermoseaban el cielo con sus alabanzas y adoración. En cuanto en la tierra había un ambiente de guerra, un ambiente de opresión. En el reino de Dios donde Jesús estaba, toda la gloria era de Dios. Mientras que aquí en la tierra, en el mundo, cada quien buscaba su propia gloria. Cada quien buscaba ser mejor que el otro. Cada quien buscaba ganar ventaja sobre el otro. Cada quien buscaba pisar al otro. Y Jesús estaba en el ambiente totalmente diferente. Jesús estaba en los cielos. En los cielos se proclamaba la santidad de Dios, mientras que en la tierra el pecado consumía el corazón de las personas. En el cielo donde Jesús estaba, en el reino de Dios, ahí había plenitud de gozo. En el cielo, mi amado hermano, no hay necesidad, no hay hambruna, no hay pobreza, no hay muerte, no hay enfermedades, no hay nada absolutamente de estas cosas. En el cielo no hay ninguna necesidad, porque Dios con su gloria y su presencia suple la vida de cada persona que habita en el cielo. Es ahí donde estaba Jesús, en cuanto paralelamente se desenvolvía la historia de la humanidad. Y Jesús estaba en ese reino, mientras la historia de la humanidad continuaba siendo manchada por causa del pecado. Y Dios en su palabra, mi amado hermano, Dios en su palabra, Él se encargó de hablarnos de la persona de Jesucristo, de aquel que dijo: consumado es. Y déjeme mostrarle bíblicamente esa verdad. Dios en su palabra se encargó de mostrarnos que un día vendría Jesús, el Mesías, el Salvador. Y la Biblia en su totalidad, mi amado hermano, habla de Jesús. La Biblia en su totalidad habla de Jesús. En Génesis, Jesús es el cordero de Abraham y el arca de Noé. En Éxodo, Él es el libertador, el cordero pascual, el sacerdocio y el tabernáculo. En Levítico, Él es el macho cabrío sacrificado por expiación de pecados. En Números, Él es la nube y columna de fuego, vaca roja sacrificada para la purificación de los pecados. En Deuteronomio, Él es la niña de sus ojos. En Josué, Él es el conquistador y el cordón de grana. En Jueces, Él es la quijada de asno con la cual Sansón mató a 1000 filisteos. En Ruth, Él es la recompensa. En Primera y Segunda de Samuel, es el rey proveído desde Belén. En Primera Reyes, Él es la sabiduría de Salomón. En Segunda Reyes, el arca del lugar santísimo. En Primera Crónicas, Él es el esplendor del reino de David. En Segunda Crónicas, Él es la grandeza de la gloria de Salomón.
En Esdras y Nehemías Él es la restauración. En Esther Él es la fiesta de Purín. En Job Él es el redentor que vive. En Salmos Él es el buen pastor. En Proverbios Él es la sabiduría. En Eclesiastés Él es el predicador. En Cantares Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En Isaías Él es el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Jeremías Él es el bálsamo de Galaad y el renuevo. En Lamentaciones Él es el sufrimiento de Jeremías por su pueblo. En Ezequiel es el nuevo pacto, es el Hijo del Hombre. En Daniel es la piedra no cortada con mano, el Mesías príncipe. En Oseas Él es el amor de Dios. En Joel Él es el derramar del Espíritu Santo. En Amós Él es la restauración del tabernáculo de David. En Abdías Él es el día de Jehová. En Jonás Él es perdón, misericordia y salvación de los gentiles. En Miqueas Él es el rey de la nación de Israel, nacido en Belén. En Nahum Él es las buenas nuevas. En Habacuc Él es gloria de Jehová. En Sofonías es el día de Jehová. En Ageo la gloria de la casa postrera. En Zacarías Él es el renuevo, el rey de toda la tierra. Y en Malaquías es el sol de justicia. Aleluya. Usted puede dar un fuerte aplauso a Jesús. Ese es Jesucristo, mi hermano. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia anunciaba que un día Él vendría. Y desde Génesis a Malaquías, antes de su venida, Él había percibido que cada libro de la Biblia hablaba de su persona. Él había percibido que cada libro de la Biblia hablaba de Él. Y Dios estaba recordando a la humanidad que Él vendría. Y Dios estaba recordando a Jesucristo que Él un día vendría. El tercer punto del mensaje: en el cumplimiento del tiempo. Diga conmigo así: en el cumplimiento del tiempo vino Jesús. Abra conmigo su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Mi amado hermano, en el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto, en el momento agendado, en el momento planificado, en el momento establecido en la eternidad, exactamente en ese momento, Dios envía a Jesucristo a la tierra. En el cumplimiento del tiempo. Aquello que había sido planificado en la eternidad, aquello que había sido anunciado en la tierra desde sus orígenes, llegado un momento, en el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a Jesucristo para salvar a la humanidad. La Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 16, un texto tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en ese día, en el momento establecido, decidió enviar a Jesús como el mayor gesto de amor jamás antes conocido. Dios decidió amar, Dios decidió regalar a la humanidad a su Hijo Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. Mi amado hermano, cuando nosotros hablamos del cumplimiento del tiempo, viene a mi imaginación la figura de una montaña. Y el pico máximo de esa montaña significa el cumplimiento del tiempo. En el momento exacto, en el punto cumbre. Porque ahí la sangre del Cordero es derramada, tanto para un lado como para el otro. Tanto para el Nuevo Testamento como para el Antiguo Testamento. Alcanza a toda la humanidad. En la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, en el cumplimiento. Y mi amado hermano, Jesús entonces comenzó a luchar contra el sistema. En el cumplimiento del tiempo, Él vino a esta tierra. Y déjeme decirte lo siguiente, mi hermano: Jesús dejó su gloria. Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante nos exhorta el apóstol para que seamos como Él, que se despojó de sí mismo, que no tuvo por mucho el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que antes se despojó de sí mismo. Él se despojó de su gloria. Mi amado hermano, Jesús dejó
toda su gloria en los cielos. Cuando llegó el tiempo, cuando estaba marcada en la agenda de Dios, él miraba a su padre y él sabía que pasaría 33 años de su vida sin su padre, sin poder ver a su padre en ese reino. Él entraría en un otro reino, en un otro territorio. Jesús sabía y el Padre sabía que al enviar a su Hijo, si su Hijo cometiese un solo pecado, él se separaría eternamente de su Padre. Dios estaba corriendo el riesgo al entregar a su Hijo, porque si su Hijo cometiese un solo pecado, nunca más volvería a su trono. Y Jesús tuvo que dejar su gloria. Jesús tuvo que dejar. El Dios ilimitado tomó un cuerpo totalmente limitado. Y Jesús fue enviado a la tierra. Y ya al ser enviado, él nació en un establo porque la tierra no tenía un lugar en el mesón para albergar su nacimiento. Ya desde pequeño él tuvo que cruzar al otro lado del mar con los vientos contrarios y con todo el sistema mundial contrario. El mundo jamás fue testigo de un nacimiento tan puro, tan santo, tan real como el nacimiento de ese niño. El mundo nunca contempló una luz tan poderosa como aquella. Y al nacer, él tuvo que nacer en un establo, porque el mundo no tenía un lugar en el mesón. Cuando Jesús aún era bebé, Herodes decretó la muerte de los niños. Jesús tuvo que esquivarse de la muerte porque ya desde niño, ya desde bebé, el diablo, utilizando la vida de Herodes, quiso matarlo, quiso destruirlo, quiso derrotarlo, quiso terminar y aniquilar el proyecto de Dios para la creación. Su infancia él pasó lejos de su pueblo, porque Dios llamó a su hijo desde Egipto, lejos de su pueblo, lejos de su lengua, lejos de su nación, lejos del lugar en donde él, como todo judío, había sido prometido para vivir. Él tuvo que salir de su tierra. Jesús pasó 30 años de preparación para iniciar su ministerio. 30 años de prepararse, de capacitarse. Cuando él se preparó y comenzó a envolverse en el ministerio, él inició este ministerio en contracorriente de la religión de aquella época. Él tenía un mensaje diferente. Él predicaba diferente de todos los predicadores de aquella época. Él miraba al pueblo con un amor diferente. En cuanto a la religión, marginalizaba y discriminaba a las personas. Él se complacía con entrar en la casa de un leproso. Él se complacía con mirar y extender la mano a una mujer prostituta, con envolverse con las personas marginalizadas, con los publicanos, con los fariseos, con la gente rechazada por la sociedad. Él tenía un mensaje diferente, y cada vez que él caminaba o en el momento que él inició su ministerio, él tenía una corriente contraria a la suya. Él tenía el sistema totalmente volcado para que él pudiese fallar, para que él pudiese ser una persona sin éxito, para que él pudiese fallecer en su intento. Y ya en el inicio, Jesús siendo llevado por el Espíritu Santo al ministerio, el diablo vino con todas sus artillerías, con todo su potencial, para intentar derrumbarlo en el desierto. Porque el diablo sabía cuál era el propósito para su vida, aunque no sabía la manera. Y Jesús tuvo que ir remando en contra de esa corriente, mis queridos. Después Jesús, al iniciar su ministerio, él escoge a sus discípulos, a quienes después, a 12 de ellos, llamó apóstoles. Y sus discípulos le rodeaban con expectativas y motivaciones incorrectas. Los 12 que estaban ahí estaban con expectativas y motivaciones incorrectas. Estaban siguiendo a Jesús para ver qué conseguirían de él, para ver quién se sentaría en su reino, o a la derecha o a la izquierda, para ver quién sería el que tenía un mejor nombre, para ver quién tendría el mejor estatus, para ver quién sería el más conocido.
Cada uno de ellos lo siguió con una motivación equivocada. Cada uno de ellos esperó que Jesús fuese un hombre estratega, militar, político, como lo fue David. Cada uno de ellos esperó que cuando Jesús entrase en Jerusalén, Él destronaría a Roma de Jerusalén y tomaría para sí el Estado judío y proclamaría su independencia. Cada uno de ellos pensaba así. Jesús estaba rodeado de hombres que tenían su propia persona simplemente como un instrumento para promoverse al éxito. Y Jesús lo sabía. Cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, los 12 estaban aptos para entregarlo. Y Jesús tuvo que ir remando, conviviendo. Jesús cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando sanaba y miraba a los ojos de aquellos discípulos, miraba a los ojos de Pedro, de Juan, Él sabía que ellos tenían motivaciones equivocadas. Y aún así, Él los amó y continuó hacia adelante, continuó hacia la cruz, continuó hacia su llamado. Después de noche, fue injustamente juzgado y enjuiciado de noche. Cuando Él estaba orando, los guardias fueron con los sacerdotes y lo prenden de noche. Y Jesús dice, todo el tiempo estoy entre vosotros y de noche venís a prenderme, porque esta es la hora de las tinieblas. Y Jesús fue llevado a un juicio injusto, a un juicio oculto, a un juicio totalmente desproporcional con lo que es la justicia. Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Después lo llevaron al concilio, lo llevaron a la casa de Pilatos, lo llevaron a Herodes, lo llevaron a Pilatos y fue sentenciado a muerte. Las mismas personas que en una semana antes estaban aclamándole, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Una semana después estaban con los fariseos, con la religión, con los sacerdotes, gritando, crucifíquele, suelta a Barrabás, crucifique a Jesús. Y Jesús fue prendido y fue llevado a la cruz. Y absolutamente todos le abandonaron. Todos le abandonaron. Y Jesús continuó hacia la cruz. Jesús no se importó porque todos le habían abandonado. Jesús fue azotado, flagelado, injuriado, garroteado hasta lo máximo. Sus vísceras aparecían porque los instrumentos de tortura de los romanos tendrían aluminio y huesos en la punta de los látigos, y cada vez que incrustaban en la parte de las espaldas o en la parte de los músculos, extraían parte del músculo en él, de él. Y Jesús tuvo que pasar absolutamente todo eso. Jesús tuvo que padecer de esa manera. Y ya estando en la cruz, ya siendo flagelado, ya siendo azotado, ya teniendo una gran cosa por conquistar, que era mantenerse en esa cruz de la forma física que él estaba. Ahí estando en la cruz, él fue tentado para bajar de la cruz y para probar su filiación, para probar que él era el Hijo de Dios. Ahora desciende de esa cruz y así creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Él fue tentado para mostrar su filiación. Y estando en la cruz, mi amado hermano, estando en la cruz, él recibió un golpe crucial, un golpe que lo desubicó, un golpe que nunca antes él había sentido, un golpe que ni los más duros azotes de los romanos podían provocarle. Él sintió la lejanía del Padre. Él dice, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nunca en su eternidad había sentido esa sensación. Nunca. Nunca un golpe fue tan duro como la lejanía de su Padre. Nunca. Y él clamó. Y él estaba padeciendo porque todos los pecados de la historia de la humanidad estaban siendo cargados sobre sus hombros.
y el Padre no podía tener comunión con él. Y él se sintió solo. Él se sintió solo y continuó. Todo, absolutamente todo estaba en contra suyo, desde su nacimiento hasta las últimas horas de la cruz. Y él siguió, y él siguió, y él siguió, por amor a ti y por amor a mí. Y ya cuando las fuerzas eran ínfimas, ya cuando no había espacio en la cavidad torácica para que los pulmones se ensanchen para inhalar y exhalar, ya cuando la pérdida de sangre era abundante, ya cuando el respirar era dificultoso, él aún así hizo un esfuerzo más y dijo: consumado es, he hecho todo, he cumplido mi visión. Y entregó su vida, su espíritu a Dios y murió. Y murió. Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él siguió, mi amado hermano, para salvarte, para sanarte, para darte vida, para darte una identidad como hijo, para darte su Espíritu Santo, para darte una vida en abundancia. Él siguió remando en contra de la corriente, porque Él te amó, porque Él sabía que en cuanto la medicina ya no tendría caso para tu situación, Él sí tendría, porque en la cruz lo pagó. Él ya sabía que cuando el dinero no podría comprar tu paz y tu felicidad, Él sabía que en la cruz estaba comprando tu paz. Él sabía que cuando tu gozo no podía ser conquistado por bienes materiales, en la cruz estaba la plenitud de gozo para tu vida, para tu corazón. Él sabía y Él continuó y Él siguió y Él siguió y Él te amó. Él te amó. Consumado es. Y para concluir, yo quiero que abras conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. Mi amado hermano, ese es el mensaje de hoy. Jesucristo ya no está en la cruz. Jesucristo ya no está colgado en un madero. Jesucristo ya no está en el sepulcro. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que a veces la humanidad aún sigue buscando solución en el sepulcro, pero aquel que venció, aquel que dijo consumado es, se llama Jesús. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es poderoso, Él es santo, Él es victorioso, y Él te invita en esta mañana no más a mirar al sepulcro. Sepulcro habla de una solución terrena. El sepulcro está en la tierra, debajo de la tierra. Él te invita a mirar hacia los cielos, porque de los cielos vendrá tu socorro, de los cielos vendrá la dirección de Dios, de los cielos vendrá tu sanidad, de los cielos vendrá la paz que buscas, de los cielos vendrá tu alegría, tu gozo, de los cielos vendrá la prosperidad que estás buscando, de los cielos vendrá absolutamente todo, porque su trono está en el cielo y Él reina con poder y con justicia. Y la Biblia dice que todo un día será colocado debajo de sus pies. Y yo quiero decirte algo, eso habla de ti y de mí, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, somos su novia. Pies habla de parte del cuerpo, y eso te compete a mí y a mí, de poder hacer valer la pena de lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ha conquistado en la cruz. Mi amado hermano, en esta mañana yo te digo: consumado es. Tu victoria está ahí. Tu victoria está ahí. Consumado es. Ya no hay por qué sufrir.
ya no hay por qué padecer, ya no hay por qué conformarse a una enfermedad, ya no hay por qué conformarse a un sufrimiento, porque Él en la cruz dijo: consumado es, pagó absolutamente todo. Si usted cree esa verdad, levántese conmigo, puede aplaudir al Señor. Aleluya. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Y Él ha decidido, mi amado hermano, Él ha decidido no habitar en un templo como este, o un templo majestuoso. Él hizo todo ese sacrificio para habitar en uno de los lugares más pequeños del mundo, en uno de los lugares más ocultos del mundo, pero en el lugar más importante de la humanidad, en tu corazón, en tu corazón. Él ha hecho todo ese sacrificio para hacerse tan pequeñito, que pudiese caber completamente en tu corazón, en tu vida. Y Él lo hizo por amor a ti. Él te ama, Él siguió por amor a ti. Él aún sufrió la lejanía de su Padre por amor a ti. Él es Jesús.